Me invitaron justamente a hablar de este día porque el 3 de marzo se conmemora el Día de la Audición. Claro. La OMS lo determinó y bueno, está muy relacionado 3 del 3 con dos orejas que se enfrentan. Ajá. Entonces, digamos, simbolizan el Día de la Audición. Me parece La que idea... digo, vos sos una especialista en eso, hoy en día atacamos terriblemente el órgano auditivo, ¿no? Hay tremenda contaminación auditiva, Sí, nos mucho. exponemos habitualmente a golpes violentos de sonido en nuestros Exacto. oídos. Y por mucho tiempo. Sí. Por mucho tiempo. Sí. Altas intensidades. Se desconoce mucho del tema y la mitad de, o sea, se han hecho estudios y se han hecho encuestas, sobre todo en edades de adolescentes y jóvenes, respecto a la exposición a ruido. Muchos desconocen, la mitad de la población desconoce, digamos, las consecuencias que trae aparejada la exposición a ruido, a altas intensidades, que tiene que ver con la intensidad en la que se esté, digamos, presentando el ruido, Sí. y la duración, cuánto tiempo pasan expuestos a ruido. Sobre todo esto que decís, ¿no es cierto? Los adolescentes que viven con los auriculares. Sí, o sea, sí. están El uso con de los auriculares está de moda. El 95% de los pacientes, de las personas, utilizan auriculares y han empezado niños de edades muy pequeñas a utilizar auriculares. La otra vez me pasó en un evento, yo no sé si era al aire libre o en un lugar cerrado. Bueno, tremendos equipos de sonido, a vos ya te consta esa cosa, ¿no? Sí. Y vos sabés que estaba, en un momento me pongo como del lado del público, digamos, ¿no? Sí. Y me llegaba a doler el oído de Exacto. lo fuerte que me llegaba el sonido. Bueno, intensidades de 100, 105, 115 decibeles llegan a hacer doler el oído. Los aparatos hoy en día te indican cuando subís mucho, estás con auriculares. Claro, por eso y se estás aconseja. sobrepasando, te lo indican. Sí, en los exacto. chicos se ve, sobre todo, no solamente en los adolescentes, en los pequeños, porque hasta por ahí los papás, las mamás, también les ponen, estamos charlando, le ponen una juntada con los auriculares a los chicos. Claro. Eso está mal. ¿Qué causa? ¿Qué nos causa eso a los chicos sobre todo, no? Y en los adolescentes yo lo veo muchísimo. Sí. ¿Qué le decimos a ellos para que no llegara a esto? Si tiene que ver con una cuestión de tiempo o de volumen también. De ambas cosas. De la intensidad, o sea, los papás deberán controlar la intensidad a la que el chiquito está escuchando. La música, el video que esté mirando, tener en cuenta eso y tener en cuenta el tiempo en que lo usa. De no más de 30 minutos, una hora como mucho se aconseja, y hacer descansos en el medio de 5, 10, 15 minutos de silencio, o sea, de eso extraerlo de esas orejitas y volver a usarlo en otro transcurso del día con una media hora, una hora más, pero hacer descanso en el medio. Eso hace que las células como que se recuperen. Siempre estamos se expuestos pueden romper, a... perdón, Nadia, se alcanzan a esas recuperar. células, ¿no es cierto? O Sí, sea, siempre ¿se y cuando... recuperan o...? Sí, siempre y cuando se tengan en cuenta estos tres factores: la intensidad, la duración y qué tan lábil sea ese oído o esa cóclea al estímulo, a los estímulos sonoros, porque no todas las personas tienen la misma labilidad coclear. De hecho, hay personas que están después de una exposición de más de 1 o 2 horas de ruido, expuestos a ruido, y expresan algún zumbido, que salen de un boliche, ay, tengo un zumbido, se va. Eso es una alerta. Tener un zumbido es decir, yo tengo evidentemente una labilidad coclear a poder presentar algún tipo de pérdida auditiva a futuro si esto no lo controlo. Eso Nadia, perdón, Pata, porque tiene que ver con lo que está diciendo Nadia en este minuto. Eso no, digo, si bien es una alerta, ¿está preanunciando que puede aparecer luego lo que se llama como tinnitus o cosas por el estilo? ¿Daños en el oído? El tinnitus, que también se lo llama... Este como aturdimiento, el zumbido. Con el que uno que sale de hecho de un nos pasa boliche. también a los adultos en los eventos donde está muy fuerte. Llegás a tu casa, ponés y escuchás ese zumbido. Cuando uno se sube al auto, por ejemplo, ya se escucha. Digo, ¿esto es una alerta solamente o es ya el preanuncio, el ingreso a una enfermedad del oído? Es un anuncio, o sea, es una alerta, digamos, a tener en cuenta esto que el oído puede ser más sensible. O sea, si bien nacemos con una cantidad de células, se van con el tiempo deteriorando, se van desapareciendo a medida que vamos envejeciendo. Va a generar como que el hecho de que aparezca este zumbido es una alerta para tener en cuenta que es más lábil que
ese oído. O sea, tus oídos evidentemente son lábiles. Nadia, sí. O sea, no te expongas o ten en cuenta estos 3 factores, la claro. intensidad y la duración. Y en la edad, Nadia, una duda que me quedó, en la edad de los chicos sobre todo, porque los chicos, no solamente los adolescentes, te decía, empiezan los chiquitos y somos por ahí los adultos los responsables, porque, a ver, toma, escuchá, te calmás. ¿Influye más mientras empezamos en una edad temprana o no tiene nada que ver la edad, sino la intensidad y la duración que nos decías? Tiene que ver la edad, depende, porque hay 2 tipos de auriculares que se pueden usar. Sí. Están los de copa y están los intracanales o de inserción, que tienen ambos sus pros y sus contras. En los niños, por lo general, se usa más el auricular de copa. ¿Sí? ¿En qué va a influir? Es menos nocivo el auricular de copa de por sí. ¿Por qué? Porque envía las ondas sonoras y son registradas por el pabellón, la oreja, y después ingresan al conducto y chocan con una membrana. Tiene como un filtro. Cambio, sí, o sea, la onda es como que llega en menor intensidad, por decirlo de alguna manera. Si bien los 2 son contraproducentes, porque ambos hay que cuidar, repito, que es re importante la intensidad y la duración y los descansos entre medio. Si bien los 2 son contraproductivos, no le puedes prohibir no usarlos, pero sí tener en cuenta los factores y qué cosas, y las consecuencias. Las consecuencias que puede traer si no hacemos lo que hay que hacer. Nadia, ¿qué tema que los hisopos, los famosos hisopos, recomendás el uso o no? El hisopo solamente se recomienda para limpiar lo que es la oreja, ¿sí? El pabellón auricular. Nada más. O sea, no se debe introducir al canal auditivo porque no necesitamos limpiar el canal auditivo. De por sí el oído está preparado, el organismo, para eliminar de por sí, de manera natural esa cera que se produce y que en realidad esa cera está con un fin, porque es para protección del oído, para que no lleguen gérmenes a la membrana y pueda generar alguna infección. No, iba a agregar ahí que por ahí en ciertas clínicas se hace el lavaje, no sé si está bien dicho, el lavaje auditivo. Oído, bien. ¿Y eso es recomendable o no? Porque te digo que salís y escuchás HD, es terrible, escuchás lo que dice el vecino, porque es espectacular, digo, te hace una limpieza súper profunda. Sí, es un cambio para el que tiene un tapón de cera, es un cambio, pero, a ver, no es... esto, no es ojalá lo otorrino. Claro, pero por eso siempre es recomendable acudir al médico, o sea, acudir al otorrino, al especialista de oído, para que revise esos oídos. No siempre es un lavaje lo que hay que hacer. O sea, no llegar a eso y que te digan hay que lavar. Exacto. Claro, porque entonces, por ahí decís, ay, no escucho bien, me voy a ir a hacer un lavaje, o por ahí ya está, claro. Porque por ahí van a un hospital, bueno, de repente no hay en ese hospital de urgencia o en una salita, no hay un médico especialista que haga una otoscopía y revise realmente qué es lo que hay y cómo se puede tratar, porque a veces con una simple pincita el otorrino saca eso y no hace falta el lavaje. El lavaje sí es contraproducente a la larga. ¿Hay datos, por eso, Nadia? Si se puede evitar, mejor. Está bien, hay datos de números, quiero decir. Viste que en los chicos, sobre todo el tema de la vista. Se sabe que de chiquito vemos muchísimos chicos con anteojos y cómo que tiene que ver las pantallas. Ahora estamos hablando del tema de la audición, que tiene que ver con el uso de los celulares, cómo ha cambiado. Sobre todo esto, el uso de los auriculares. ¿Hay algunos datos en número, de cantidad de pérdida de audición? Y hay estadísticas y están representadas por países, digamos, como Estados Unidos, México, dicen que es, o sea, hay muchos papers de México que evidencian mayor exposición a ruidos en niños muy pequeños y expresan que ya hay 1 millón o más de 1 millón de adolescentes y jóvenes que están propensos a presentar problemas auditivos por escuchar música elevada, a niveles elevados, en auriculares, a través de los auriculares. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué será, no? Esta necesidad de escuchar fuerte. Y a veces tiene que ver con el ambiente. Estamos viviendo en un tiempo de mucho ruido, dependerá de qué sectores, o sea, México, Estados Unidos, acá mismo en el centro, o sea,
hay muchos lugares donde los ruidos son excesivos y muy pocos controlados. Entonces el niño o el adolescente o el adulto usa auriculares que por ahí necesita elevar ese volumen para poder escuchar claramente lo que en ese momento está escuchando. Claro. Necesita percibirlo claramente, entonces tiende a subir el volumen. Eso es otra cosa que hay que tener cuidado, Ahora, porque Nadia, como el ruido es tan fuerte, el de afuera, no le permite entender lo que está escuchando. Claro. Entonces tiende a subir y no se da cuenta. ¿Hay alguna comprobación de que se vuelva como adictivo subir cada vez más el volumen? Nos pasa a los que hacemos uso de la voz, sea la voz cantada, la voz hablada, que por ahí vamos a las salas de grabación y cada vez necesitamos como más retorno, ¿no? Escuchar mucho más la voz que emitimos. ¿Puede ser que se dé algún fenómeno como de adicción al sonido? Sí. ¿A querer tenerlo más presente? Sí, es que lo que pasa es que es algo que está por ahí instaurado erróneamente en esto de pensar que mientras más volumen va a haber más claridad. Sí. Y en realidad a veces es peor. Da menos claridad, de hecho, a escuchar o a entender lo que te dicen. Por eso hay que regular y bueno, y tener en cuenta que esto depende dónde necesites generar más retorno, es porque por ahí hay ruidos o muchas más cosas que te pueden estar llevando a eso. También las células pueden estarse fatigando, ojo, es otra cosa. Correcto. Se llega a un momento que se fatigan y ya como que requieren algo más y pareciera que ese algo más te va a dar más claridad y no es tan así. El sonido se mide en decibeles. Sí. En casa no tenemos seguramente un decibelímetro para saber qué tan fuerte es el sonido que me llega. ¿Qué sería lo lógico en un equipo hogareño, un equipo de amplificación, teniendo en cuenta que la perilla del volumen marca de 0 a 20, a no sé cuánto? 20 y pico. ¿Qué sería? ¿Medio el volumen? Tele o el mismo o en el auto. Sí. O en el auto, ¿no? En el auto. ¿Qué sería lo indicativo? Claro, el volumen. Lo saludable, el volumen. Sí, lo saludable es no más de 60 decibeles. Claro. Que por ahí no lo sabemos medir porque en el auto te marca hasta 30, en la tele 30. No, porque a nivel psicoacústico eso está medido en relativos y depende absolutos. del aparato. Ya es muy físico eso y solo con un decibelímetro lo vas a poder determinar. Bien. No hay forma. ¿Y cuándo la persona debe entender que está en problemas y que está perdiendo su nivel auditivo? ¿Qué cosas detectan eso? Cuando te dicen el ¿qué? Escucho, pero no entiendo. ¿Qué? Escucho, pero no entiendo. Es una de las... Sí, es lo más común cuando pueden expresarlo, por supuesto. Claro. Hay niños chiquitos que hay otras alertas a tener en cuenta cuando no pueden expresar que les está pasando algo. Eso te iba a decir, Nadia. Perdón, me engancho un poquito con lo que decía ahí Coco. ¿Pasa que puede ser algo más por cuestión de concentración, que se pierda la audición? Un ejemplo, digo, hay veces que hay mucha gente, escuchás todos hablando, y uno como empieza a perder la audición, porque yo me he hecho audiometrías y están correctas, porque digo, hay una serie de evaluaciones que me dan bien, pero en ciertos momentos no escucho bien. ¿Eso puede ir de la mano con la concentración o con qué? Sí, hay, de hecho, muchos pacientes expresan que hay momentos en que escucho bien mejor, momentos en los que escucho peor. Tiene que ver con la atención, tiene que ver con todos esos procesos cognitivos que hacen y que ayudan. El esfuerzo que hizo esa persona. Por ahí hay personas que tienen ya pérdidas auditivas leves, moderadas, porque empiezan de manera progresiva y llega un momento en que se agotan, o sea, porque tienen que hacer un esfuerzo mayor al que normalmente se hace en una audición, en un normoyente, por ejemplo. Bien. Entonces expresan que ya no entienden. Llega un momento de la tarde, noche, el agotamiento es terrible. Bien. ¿Va a haber alguna acción especial con motivo de este 3 de marzo, Día Mundial de la Audición? ¿Cómo? ¿Va a haber alguna acción especial de parte de OSEP por este Día Mundial de la Audición? Sí, la idea es, se van a hacer campañas de prevención, porque es lo que más se tiene que tratar de tener en cuenta, o sea, prevenir. El 60% de los casos son prevenibles, son de causas prevenibles, sobre todo en niños. Mira vos. ¿Qué sería tu especialidad, el mejor consejo para darle hoy a la gente respecto del cuidado del oído? Bueno, el auge es auriculares, no es que no los usen, pero tengan en cuenta estos 3 factores.
O sea, 2 factores en realidad, lo más importante, porque nadie sabe qué tan lábil es, pero lo puede intuir porque ante exposición a ruidos, lo que decía al principio, va a aparecer un zumbido, alguna alerta siempre hay, o una sensación de oído tapado. Con algo se queda el paciente, entonces ahí esas alertas tenerlas en cuenta. En los niños, evitar el uso de auriculares, en lo posible en los niños menores de 7 años, Claro. me refiero, entre edades de... porque los conductos son mucho más chiquitos, Claro. entonces Claro, el claro. impacto que yo le doy a un conducto, a una estructura más chiquita, es mucho peor que en una oreja más desarrollada, Claro, se en un está conducto más desarrollando y desarrollado. hay que cuidarlo más. Sí, sí. Sí, no es que no lo usen, pero que tengan en cuenta los padres el tiempo, que controlen a sus hijos en cuanto a la intensidad que están manifestando. Si no tienen un decibelímetro, porque no siempre se Claro, no tiene, se puede. es algo que si se lo coloca un normoyente, ¿no? No un abuelo que ya tiene una presbiacusia seguramente instaurada y no lo Sí. puede medir, un joven que decir cómo lo está escuchando. Lo ideal es intensidades medias a bajas. Ok. No más de 60 decibeles. 60 decibeles es una intensidad moderada, Ok. no más de eso. Perfecto. Importante, Nadia ¿no? Orozco, gracias. Sí, gracias, y por estar Nadia, atendiendo, gracias. gracias. Gracias a ustedes Gracias. por la Saludos al invitación. equipo CEP. Bueno, Gracias. gracias.